El campo mejora con trabajo. Y también con buena información. Palabra de campo. Palabra de campo. En Splendid 990. Le mando un abrazo grande al querido Luis Koffler, que nos estuvo saludando por las redes sociales en estos últimos tiempos. ¿Tiene algo que ver con los chocolates? No se lo pregunté nunca, pero tendría que preguntárselo. Si no, que mande. Tendría que preguntárselo. Tiene un apellido muy... Muy dulce. Muy dulce, con un buen aroma, digamos. Sí. Pero siempre, escucha? Sí, nos escucha y nos ve siempre, además por el streaming de la radio. Luis, te queremos, pero si tenés algo que ver con Koffler, te queremos todavía más. Sí, claro, exactamente. Pero siempre nos critica el mate cuando ya empieza a este punto, cuando empieza a lavarse. ¿Pero cómo lo ve tanto? ¿Qué? ¿Tiene vista de lince? Sí, tiene buena vista Luis, evidentemente. Está un poquito lavado. Sí. Bueno, el tema que nos convoca es el de la ley de biocombustibles. Sí. Es el biocombustible, para poner en contexto, después del 2000 para acá, digamos, cuando asume Néstor Kirchner, una de las cosas que hace es empezar a motorizar una industria que es clave en la Argentina, siendo productores de oleaginosas y también de cereales, como el caso del maíz, por ejemplo, que sirve para la producción de etanol. En el caso de la producción agropecuaria hay una vinculación directa con la energía, es decir, se puede transformar toda esa producción, ese combustible vegetal, en combustible que va a los autos, en definitiva, porque el biodiesel va al auto, el bioetanol va al auto, y esa industria se empieza a desarrollar hasta un punto determinado, no hace mucho tiempo, donde se le pone de alguna manera un cierto coto y freno, pero le estuvo costando mucho a la industria seguir proyectándose como se pensaba oportunamente. Y la industria tiene mucho para dar. Hace muy poquitos días veía un video de Gustavo Idígoras, de Ciara, que se hizo un poquito viral en las redes, donde él decía, esto que tenemos atrás, que era una planta de biodiesel, una planta de producción de biodiesel, es como tener a Messi parado en el banco. Es tremendo. Esta planta tiene capacidad ociosa y no la estamos aprovechando. Espera, además en este contexto de guerra, ¿no? Con el aumento en el precio de la nafta. Totalmente. ¿Cómo podría cambiar eso? Bueno, por eso, voces en favor y en contra de este proyecto, puntualmente proyecto de ley de la senadora Patricia Bullrich para subir los cortes de biocombustibles, liberar el mercado. Está con nosotros Luis Ubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y expresidente de ACSOJA. Luis, buen sábado, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen sábado a los dos, un placer hablar con ustedes y gracias por la introducción. Para ponerlo en números, llegamos a producir casi 3,5 millones de toneladas de biodiesel durante muchos años y hoy producimos menos de 1 millón de toneladas. Y el salto más dramático se dio en la exportación. Hoy tenemos una amenaza en nuestro único mercado abierto, que es Europa, que es la puesta en la lista negra del aceite de soja como materia prima para producir biocombustibles en ese continente, y ante eso se cerró el mercado prácticamente. Este año se exportaron 30.000 toneladas en lo que va del año. Y mientras tanto el mercado doméstico también se achicó. Pero ahí, y si querés, me meto un poco en la ley o en el proyecto, venimos de un esquema que fue muy malo, de una ley muy mala, que además de achicar el corte, fue profundizando un mercado absolutamente regulado, en donde se discriminó a los eficientes, que no podíamos vender en el mercado doméstico, y se mantuvo abierto un mercado con precios que se definen en base al menos eficiente, es decir, se toma el costo del menos eficiente, con eso se construye un precio al cual las petroleras están obligadas a comprar. Eso es un delirio. Bueno, por eso un poco este proyecto vendría a, si se quiere, emparejar las reglas para todos los sectores, ¿o no? ¿Es la idea? Sí, liberar en una escalera de tiempo el mercado. Claro. La situación actual, imagínate, es como si a vos te dicen, quiero comprar un auto, y te ofrecen un auto a 100 y otro auto a 120, y te dicen, no, el de 100 no lo podés comprar, tenés que comprar el de 120. Y eso es lo que está pasando hoy. Los consumidores, digamos, estamos pagando un precio alto, obligados por una ley que mantiene el mercado cerrado. Bueno, este proyecto tiene eso bueno, va en un sendero a un mercado libre, que es como funciona en todo el mundo el mercado de biocombustibles, y como
tiene que funcionar el mercado para que haya nuevas inversiones. Es decir, si queremos que este sector, que donde tenemos gran potencial, crezca, tiene que haber un mercado competitivo en donde se premie la inversión y la eficiencia. Esa es la parte buena del proyecto y nosotros por eso lo apoyamos, creemos que tiene que ser la base de discusión, creemos que es muy bueno que esto esté en la mesa hoy, porque estamos hace un montón pidiendo un cambio en la ley, ha habido N proyectos que siguen siendo medio Frankenstein porque siguen manteniendo esa regulación. Bueno, acá viene un proyecto que es bastante transparente y sencillo, tiene un punto que creo que es la base de la discusión que vamos a tener, que es el nivel de corte. Claro. Tiene un nivel muy bajo en este momento que, como decía Viviana, el mundo en esta crisis nos está demostrando que tenemos que ir hacia una diversificación de combustibles y Argentina los produce y a muy buenos precios. Bueno, tenemos que desmitificar, aumentar el corte y para eso desmitificar dos cosas. Primero, que el combustible es caro y segundo, que tiene un costo fiscal enorme. Nosotros creemos que no es tan así. Creemos que hoy incluso el biodiesel, bueno, el etanol siempre compite con la nafta y muy bien, y vamos a liberar abrir el mercado a más uso y eso es excelente. Y el biodiesel hoy está por debajo de la paridad de importación del gasoil. Recordémosle a la gente también que la Argentina importa, pero cantidades enormes de nafta y gasoil. Por más que esté vaca muerta, acá vamos a exportar siempre petróleo e importar los combustibles ya transformados porque no tenemos capacidad de refine. O sea, aumentarían los cortes, podemos discutir, se pueden aumentar mucho más todavía. Lo bueno es que va a llegar la tecnología Flex, o sea, va a estar disponible la tecnología Flex que se fabrica en la Argentina pero no estaba habilitada, con lo cual los motores... Así es. Ahora, si los motores pueden tener un corte mayor, ¿por qué no vamos a un corte bien alto? Y bueno... ¿Es de a poco? A ver... Es de a poco y yo creo que también hay que reconocer que eso te saca elasticidad, ¿viste? Yo creo que hay que ir a un corte más alto, sin duda. Nosotros lo que planteamos es nivelar lo que hace nuestro país competidor principal, que es Brasil, que tiene el 15 de biodiesel. En el caso de biodiesel aspiramos a lo mismo. Nos encantaría lo mismo en el caso del etanol, por supuesto. Pero bueno, por lo menos están los motores Flex que ahora se van a habilitar y que eso va a permitir que la gente un poco decida en el caso del etanol, y eso es muy bueno porque en Brasil está sucediendo y está creciendo mucho el uso del etanol de la mano de esa liberación. Pero bueno, yendo al biodiesel, Mercado Libre va a permitir precios más bajos, va a hacer que los consumidores quieran más biodiesel y esperemos que logremos pelear un corte más alto, ¿no? Bueno, o sea que si hay un punto favorable del conflicto en Oriente Medio, en este caso lo favoreció, digo, teniendo en cuenta la guerra en Oriente Medio para poder avanzar finalmente con este proyecto, como una cachetada para despertar. Ponele, ¿no? Es mirar la parte buena, medio llena del vaso y tenés razón, despertó y es muy bueno que lo presente el gobierno también, claro. Viste que tenía cierta resistencia. Y bueno, nosotros vamos a apoyar y esperemos que avance rápido finalmente y que cambiemos este mercado de biodiesel local que como te digo, está con un corset y que nos obliga a todos a un Frankenstein. Tenemos que ir a un mercado con un corte un poco más alto y desregulando, bueno, que haya competencia y que todos los productores nos arranquemos los ojos para vender lo más barato posible, para invertir y para ser eficientes. Por último, ya quedó claro, digamos, el daño que le hizo el proyecto aquel que impulsó Máximo Kirchner a la industria. Ahora, con este cambio, ¿qué mejoraría para las empresas del sector? No, me parece que se abre, por lo menos para las que estamos actualmente discriminadas y no podemos vender ni una gota y somos las más eficientes, que esa es la paradoja, ¿no? Las plantas más eficientes, como mostró Idígoras, que decían al principio, están cerradas, y las plantas menos eficientes produciendo a full, con costos altos, bueno, por lo menos que haya competencia, eso... Y empleo para esa gente que no puede trabajar en esas plantas. Por supuesto, pero además la posibilidad de que en un mercado serio, viste, pueda haber inversiones, y de hecho hay todo un mundo que ustedes conocen bien, pero tal vez la gente no tanto, viste, el SAF, el combustible de aviación, viste, hay un digamos, vamos en el mundo hacia el uso
mucho más grande de combustibles sustentables en la aviación, en el transporte marítimo, y tenemos que aprovechar esa ola. Eso lo podemos hacer. Una ley. Somos súper competitivos, tenemos la materia prima y tenemos las plantas, digamos. O sea, podemos crecer en eso, y ahí está todo el desarrollo de los nuevos cultivos, que, bueno, es otro Carinata, capítulo, sí, ¿no? La camelina, sí. la carinata, Sí, la sí. colza. Bueno, tenemos que entrar en ese juego. Luis, es una oportunidad gigante. Los que critican el proyecto hacen foco en, bueno, ¿qué va a pasar con las pequeñas empresas, las que están un poco más alejadas de los polos industriales? Dicen, bueno, después nos van a venir a decir que las pymes no rendimos. Es que primero se tendrán que adaptar y ayornar y buscar ser competitivos, como le pasa a cualquier industria en el mundo, digamos. No podés vender porque te obligan a que le compres a él. Tenés que vender porque sos eficiente. Así funcionan Pero los ellos mercados. dicen, me pongo del otro lado, ellos dicen, nosotros somos más eficientes que cualquier empresa que está pegada al puerto de Rosario. Y pero entonces que compitan. Claro. Digamos, hay 400 productores de aceite. Un argumento que escuché es, no nos venden el aceite, porque no. Hay aceite. En Argentina hay muchas plantas de productoras de aceite más pequeñas. Bueno, que busquen la manera de ser eficientes y de competir. Y esa es la llave. Y por supuesto que es complejo en una industria que requiere escala, ser competitivo con escala baja porque tenés costos altos, pero bueno, habrá que buscar el cómo, pero lo que no puede suceder es que nos pongan a todos los argentinos encerrados a tener que usar, porque esto le quita competitividad a nuestra economía, ¿entendés? Claro, hay unas pocas industrias que no son eficientes, que hoy todos nos obligan a comprar ahí, y bueno, y no tiene que funcionar así. El mercado no funciona así, el mundo no funciona así. Entonces hay que salir de ese esquema. Y hay que salir, y bueno, obvio que van a sufrir, yo lo sé y lo lamento, y veremos. Y por eso acá hay un phase out, hay una etapa, para que ver cómo se adaptan. Claro. Pero lo que no podemos es perpetuar un sistema que está mal diseñado, ¿viste? Porque si no, esto no funciona. Luis, muchísimas gracias por el contacto. Buen sábado. Un placer hablar con ustedes y que tengan un lindo sábado y un lindo fin de semana. Lo mismo, Luis Ubizarreta, Gracias. Presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles. Qué interesante este punto, ¿no? O sea, primero, ser normales, ¿no? Lo que decimos siempre, volver a las normalidades, porque te obligan, y esto mucha gente no lo termina de procesar, quizá. O sea, están obligando a comprar el insumo para lo que después termina en tu tanque. Sí, si cargas diésel o etanol, lo que fuere. Pero el esquema está pensado para que se le pague el precio más alto, por el más ineficiente, está medido por el más ineficiente. Entonces, las petroleras, y esto lo sé porque lo he hablado en algún momento con algunas empresas petroleras, o sea, querían salir de este esquema ayer. ¿Por qué? Porque le están comprando muy caro, cuando incluso muchas de ellas producen su propia materia prima, pero tienen que ir a comprar a otro más caro. Es lo que él decía, ponía el ejemplo de, hay un auto que te lo pueden vender a 100 y otro a 120 y te dicen, no, pero mejor comprar el de 120, ¿por qué? Pero cuando encima en algunos casos, ellos mismos tienen su propio insumo y le están obligando a comprar otra cosa más cara. O sea, es un loco, ¿entendés? O sea, es como que vos fabriques pan y te dicen, no, pero vos no podés comprar pan. Pero yo fabrico pan también. Tengo mis panes acá asociados dentro de toda mi cadena. No, si lo comprás lo tenés que comprar más caro. A fulanito. ¿Y más cuánto caro? vende? Un 30% más que vos. Pero ¿por qué tengo que pagarlo? Pero eso lo terminamos pagando nosotros en el valor del combustible y hace, como decía Luis, más ineficiente a toda la economía en general. Porque ¿cuántas veces hablamos de que cuando el precio de la nafta aumenta, toda la economía tiene impacto? Sí, obvio. O sea, te aumenta desde los alimentos hasta el tipo que te trae un producto que compraste ayer por una aplicación. Sí. O sea, te aumenta todo. Aumentan todos los costos de todo. El camión que traslada todo hasta la góndola. Para ser una economía más eficiente, hay que empezar a deshacer todos estos chinos que dejó el kirchnerismo en su máxima expresión, porque esta última ley, la primera ley, paradójicamente, o sea, el que craneó, o durante el periodo del cual creció esta industria fue con Néstor Kirchner. El que la destruyó le hizo peor, fue Máximo. O sea, es una cosa increíble.
Increíble. Lo que pasa es que a veces hacen tanto Frankenstein que quedan tan encorsetados dentro de sus propias cosas raras y terminan pasando cosas como esta, que después incluso está difícil explicar. No, y se naturalizan. Cuando naturalizas una situación que es difícil de explicar, ¿viste? Ya es tan compleja que nadie la explica, nadie quiere desenredar esa maraña y es el famoso siga-siga. Más radio, más campo, más Splendid 990.